Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy vino a mi mente un tema que ya he hablado anteriormente y que yo creo que no es novedad para la mayoría de las que hemos sido víctimas de narcisismo. Pero es el hecho de que es un sentimiento, es una emoción que el narcisista siente en contra de la víctima y todos nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué esa persona me odia tanto? ¿Por qué esa persona me desea tanto el mal? ¿Por qué esa persona ha luchado porque a mí me vaya mal, porque yo no prospere, porque las cosas no me salgan bien, porque está aferrado o inclusive ensañado conmigo? Yo he conocido personas narcisistas porque hay niveles de narcisismo. Y en muchos casos me he topado con personas que se han aferrado, de verdad, aferrado a destruirme, a quererme quitar de las cosas que estoy logrando, a quererme hacer a un lado, a evidentemente hacer lo que es la famosa difamación que se hace después de estas relaciones, hablando mal con personas del entorno cercano de ti y sin tener bases de hacerlo, y sin embargo a veces también estos monos voladores o estas personas de alrededor creen lo que la persona narcisista está diciendo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa persona se aferró a mí? ¿Por qué esa persona me odia tanto? ¿Por qué esa persona quiere hacerme ver que todo el mundo me vea mal? Que toda la gente opine lo mismo que esa persona tiene de sentimientos conmigo. ¿Por qué esa persona desde que amanece, Joana, está en contra mía? Me envía mensajes de odio. ¿Por qué sea el narcisista? Cuando yo estuve en esa relación, yo le di tanto y tanto y tanto amor. ¿Por qué esa persona se aferró al revés conmigo? O sea, yo no puedo entender cómo, si yo fui capaz, nos preguntamos las personas empáticas, de dar tanto en esta relación, ¿por qué esa persona respondió con todo lo contrario? Con desafecto, con devaluación. Para mí es increíble que en algunas ocasiones llegué a escuchar de boca de narcisistas decirme: ay, no, es que tú amas tanto o amas de una manera que no es que no era normal. Hubo un narcisista que me dijo esta frase, que me dijo: es que eres demasiado inocente para amar. Y desafortunadamente la mayoría de las víctimas a veces pecamos de inocentes, porque también se peca de inocente. Dios nos ha dado sabiduría para saber pedir discernimiento ante las personas, pero a veces por falta de conocimiento no tenemos este tipo de revelación porque no sabíamos. Evidentemente quien cayó en una relación narcisista no sabía y por eso cayó en el engaño. Pero por eso tenemos este tipo de canales para abrir el entorno del conocimiento y que tú vayas descubriendo, no porque uno sepa mucho, sino porque uno ya lo vivió y ha vivido el proceso de sanidad. Entonces, yo es una pregunta que me hice por muchísimo tiempo: ¿por qué esa persona me odia tanto? ¿Por qué esa persona? Me puse a analizar bien y estuve buscando tanto en el lado psicológico como en el lado bíblico, que pues de hecho en el lado bíblico tú sabes de antemano que el odio no es agradable a Dios. Entonces, el odio es un sentimiento y una emoción con tanta intensidad, al igual que el amor. El odio es una emoción altamente intensa. De verdad se siente al igual que el amor y que puede llegar hasta los tuétanos. Se da como respuesta. Te voy a decir por qué el narcisista te odia tanto. Es una respuesta ante cierto tipo de estímulos. Los estímulos que tú sientes emocionalmente hablando cuando te enamoras de una persona es alegría, te sientes a gusto con esa persona, emocionalmente te sientes, pues no sé, hay tranquilidad, sientes rico, bonito de estar con esa persona, te emociona cuando vas a ver a esa persona. Y es lo que nos pasa en la etapa de love bombing, por eso nos clavamos tanto con la persona narcisista. Pero ¿qué sucede cuando el narcisista te empieza a devaluar? También estas son emociones muy intensas que juegan en el cerebro de la persona, pero el narcisista siente las mismas emociones que tú sientes. Cuando estás enamorado de él, el narcisista siente las mismas emociones con esa intensidad que tú la sientes en el love bombing, la siente él hacia su persona cuando empieza la devaluación, cuando empieza el odio, cuando empieza a trastornar tu mente porque no entiendes qué está pasando y desestabiliza a tal grado tu mente que tú solo estás al pendiente de él. Y eso que tú sentías cuando él está pendiente de ti en el love bombing, ¿verdad? Que tú dices: ay, me ama, realmente me ama, mira todo lo que hace por mí, está pendiente, me llama mañana, tarde y noche. Eso mismo siente el narcisista cuando te odia.
Esas emociones intensas son las que alimentan esa pasión, ese aferre al odio del narcisista, esa intensidad con la que el narcisista te odia y te quiere ver destruido. O sea, las emociones del narcisista son al revés de las emociones que tú sientes. Así como tú sientes el amor tan intenso cuando estás en la fase de love bombing, así él siente con intensidad esas emociones hacia su persona cuando tú empiezas a quejarte, cuando empiezas a llorar por él, cuando empiezas a rogarle. Y es psicológicamente comprobado que esta intensidad de emociones le causa al narcisista un efecto así como a ti, como de adrenalina. La persona narcisista en su psicopatía disfruta estas sensaciones de cierta manera porque se está vengando de alguna situación, así como tú caíste en esta trampa del narcisismo por heridas de la infancia, así el narcisista siente exactamente lo mismo al hacerte sufrir, siente que tú estás como haciendo pagar el dolor que esa persona lleva por dentro, calma su dolor, calma su odio. Entonces, el narcisista es enemigo de la empatía porque el odio es enemigo de la empatía. El odio es compañero del origen del individuo, del narcisismo. De hecho, no hay narcisista que no vaya de la mano con el odio. Y es la emoción que se resalta en las relaciones personales en las que suceden este tipo de situaciones como el maltrato. Desde el más sutil hasta el más perverso. Por eso se le conoce como psicópatas, sociópatas, perversos, narcisistas, porque hay una perversidad en ese tipo de personas, llegando a ser el motor principal de catástrofes humanas. Lo he dicho en otros videos, hay ciertos diferentes tipos de narcisismo, desde una psicopatía hasta un narcisismo leve puede haber. De hecho, yo creo que todos los seres humanos nacemos con un cierto tipo de narcisismo porque no se nos ponen los límites correctos hasta que vamos creciendo y nos vamos dando cuenta, y es donde crece esa empatía y tú dices, no, espérame, yo no quiero hacer esto porque yo sé que estoy dañando a los demás. Entonces, cuando el narcisista, que es una persona que tiene una psicopatía, empieza a darse cuenta de que por medio del odio activa un circuito neuronal, al igual que tú cuando te enamoras, cerebral, porque se activa un circuito neuronal en la persona narcisista, es neurológico. Entonces, esto empieza a darse cuenta que esa persona tiene el poder para destruir y manipular a otros. Y es una emoción destructiva hacia quien lo vive, también de quien sale. ¿No crees que el narcisista es feliz? Pero sí le causa cierta satisfacción el ver sufrir al otro. El odio es enemigo de la empatía, por eso los narcisistas no pueden ser empáticos. Entonces saca el lado más oscuro del ser humano y le da poder sobre los demás, pero es el peor de los deseos también. Para otras personas que se dedican a ser, como por ejemplo, te puedo poner como ejemplo Hitler, o perversos, gente muy grande que ha estado en estatus muy grande, de verdad, que manipulan masas, gente perversa. Nunca se me va a olvidar que cuando yo era más joven vi una película que se llamaba, esta película, fíjate que a mí me quedó muy grabada en mi corazón, y definitivamente un psicópata, más los compañeros que estaban alrededor de esta persona, esta película se llamaba Naranja Mecánica. Y en esta película es un grupo de, pues, decir de esas personas que destruyen, ¿verdad? Una banda que se dedicaba a hacer cosas malignas y en realidad estaban apoderadas por el odio, eran perversos narcisistas. Y bueno, tendrías que ver la película para poder entenderla, pero eran perversos narcisistas. Y ellos tenían estas ideas con las que nacieron porque también no tuvieron límites en la infancia. Y todo esto del narcisismo puede ser causado con conceptos de ideas políticas, religión, relaciones amorosas. Activan este sentimiento con el fin de que el ser humano pueda desatar sus emociones más dañinas. Y el perverso narcisista desata estas emociones sobre la persona y le causa satisfacción a él. Es como cuando tú amas, te vuelvo a repetir, intensamente a esa persona, porque ¿quién no que estuvo con una persona narcisista y que está pasando por el proceso de dolor después de la relación, no amó intensamente a la persona narcisista? Y eso es lo que sientes, como que te arrebataron y te dejaron un hueco. Así el narcisista siente cuando pierde el control también, porque sabe que por medio del odio esto le estimula. Hay algo detrás de esta emoción que sienten los narcisistas. No creas que el narcisista solo es perverso,
y nada más por gusto. Esa persona siente estímulos neuronales al hacer la perversidad. Por eso hay una gran diferencia, vuelvo a repetirlo como lo dije en el video de ayer, en una persona que peca y se arrepiente y se siente mal con su pecado a una persona que le satisface el hacer el mal, como las personas narcisistas. Así como el amor, como dicen esa frase tan famosa que dice, del amor al odio solamente hay un paso. Así literalmente se siente el tener una relación con el narcisista. Mientras tú amas y sientes esa satisfacción hermosa al principio de la relación, así el narcisista siente al odiar a la víctima. Tanto en el amor como en el odio uno se adentra dentro de la relación, y así como tú también te vuelves adicta a la persona narcisista se vuelve adicta a ti, porque sabe, como lo he dicho antes, no puede haber un narcisista perverso sin una víctima. Entonces, los dos aportan a la relación. Hay muchas personas que deciden quedarse dentro de este tipo de relaciones y luego dicen, es que se acoplaron. No, no se acoplaron. Es que realmente las emociones que causa este tipo de relaciones son tan fuertes que son adictivas tanto para el narcisista como para la víctima. Y ambos sentimientos están muy relacionados, aunque no me lo creas. Por eso se dice que del odio al amor hay un paso, porque las sensaciones y la emoción que da esto es casi la misma en referencia a cada ser humano. Como en el ser empático es el amor, en el ser narcisista es el odio. Y pasas del amor al odio en muy poco tiempo dentro de estas relaciones. La persona que según el narcisista al principio de la relación amaba, genera un cambio de conducta en la persona narcisista al darse cuenta que esto no llena sus vacíos emocionales, pero se empieza a dar cuenta que puede tener control y poder sobre la víctima para poder sentir estas sensaciones de autoridad, de mira, él siente que es su forma de sentirse amado porque tiene el control, pero en realidad esto es odio. Y se convierte en el peor enemigo tanto del narcisista como de la víctima, porque te vuelvo a repetir, te vuelvo a asegurar, te lo aseguro, que el narcisista, con ese odio, con esa intensidad con la que odia y quiere ver pagar al otro, no es feliz. La persona narcisista no es feliz. La persona narcisista no sufre de la manera que tú sufres porque en realidad no tiene empatía, pero por supuesto que se está carcomiendo por dentro, y por supuesto que también tarde que temprano los resultados del narcisista va a ser enfermedad. A diferencia de una persona empática que neuronalmente puede sanar, el narcisista no tiene esa oportunidad. Entonces, el odio, la agresividad, la ira, el odio es una emoción que se va construyendo. Entonces va creciendo cada día más en la persona narcisista y en las relaciones que tiene. Y va desarrollando de alguna manera, culturalmente, trae todo este sentimiento no nada más de odio, sino que se empieza a convertir en agresividad. Si una persona odia, se va a convertir agresiva en algún momento. No es un instinto primario. Y hay muchos estudios que la maldad va relacionada con odiar y solo aparece en el ser humano cuando éste es consciente de esta emoción. Y los narcisistas son conscientes. Por eso cuando dicen, es que tú también eres pecadora, sí, yo soy pecadora, pero dentro de mí hay una conciencia de maldad. En algún momento me topo con una verdad, con la Biblia, con la palabra de Dios, alguien que vino y me habló del amor de Dios, y yo me doy cuenta y reflexiono y digo, tengo que pedir perdón porque estoy haciendo mal y estoy haciendo daño a otros y me estoy haciendo daño a mí con mi forma de actuar. Pero el narcisista no, él vive con esta emoción, la disfruta y le causa satisfacción. Entonces, desde un punto de vista psicológico, pero ahorita te voy a hablar del espiritual, el narcisista siente esta sensación como una emoción que le causa intensidad en el cerebro. Por eso el narcisista disfruta el verte llorar, el verte sufrir, el verte rogarle, y además no existe la empatía dentro de esto. Mantener un estado de odio constante como lo hacen los narcisistas también espiritualmente contaminan el alma. Por eso para el narcisista es casi imposible cambiar. Envenena su estado de ánimo, envenena sus pensamientos, lo convierte en una persona agresiva, lo convierte en una persona que no tiene sentimientos por los demás. Y también es una persona totalmente desconfiada. El narcisista no confía en sus parejas, es una persona irascible. Entonces, ¿el narcisista es feliz? No, porque odia y en realidad ni siquiera está reconociendo ese sentimiento. Se convierte, cuando una persona odia tanto como una persona narcisista, se convierte en racista, en clasista, en homofóbico, en misógino, y el odio lo va llevando poco a poco al extremo. En todas
en toda la sociedad. O sea, no creas que es nada más contigo. El narcisista en realidad se siente así en respecto a todo en su vida. Es una patología y que es muy profunda. Por eso te digo que no es que, y de verdad te vuelvo a decir, se convierte en un hate en lo personal de ellos para todos. Conflictúan con todas las personas. Ellos no pueden dejar que una persona les dé un comentario o les dé un consejo, porque el narcisista crea un estereotipo tipo así, como de rey, como de yo tengo la razón en todo, como yo no me equivoco y todo el mundo está equivocado. Y el odio para el narcisista tiene programado como una alerta para detectar todos aquellos estímulos que interpretan como amenazas, que es que alguien los ame. Entonces el narcisista no se puede llevar bien con que tú le ames, porque el narcisista además no cree que tú le ames. Él usa el odio como mecanismo de alerta. Y por eso esta persona me decía, es que tú amas de una persona muy inocente, ¿no? Es que el amor que había de mí hacia esa persona era sincero, pero esa persona nunca había compartido con alguien sinceramente el amor. Y eso también puede llegar a reflejarse en la víctima cuando pasas del amor que sentías por él a la desilusión, después a la rabia, después tú también puedes convertirlo en odio. Y yo soy quien tengo que decidir sanar y volver a la armonía que tenía antes, porque desafortunadamente si dejo que entre el espíritu de odio, va a ser muy difícil liberarme. El odio es un veneno que va destruyendo a la persona narcisista por adentro, aunque no parezca, pero también te puede producir a ti, al terminar la relación, si tú no lo perdonas, amargura que empieza a corroer en tu corazón y en tu mente y seca los huesos. La amargura y el odio secan los huesos de las personas. Por eso empezamos con dolores en la espalda, con dolores en la cadera, con dolores en las piernas, porque también causa esta emoción negativa para nosotros. Pero a diferencia de la persona narcisista, nosotros no manejamos el odio porque somos empáticos, sino que empezamos a aprender conforme investigamos con estos temas. El narcisista no. El narcisista siente empatía con el odio. Por esta razón, la palabra y las escrituras nos dicen que no permitamos que brote una raíz de amargura. En el narcisista esta raíz ya, o sea, está enraizado, es parte de su vida, está en su corazón. Hebreos 12:15 lo dice. El odio también destruye el testimonio personal de una persona que es creyente, porque te quita la comunión con Dios. Yo no puedo decir que odio al narcisista y que soy hija de Dios o que soy cristiana o que amo a Dios, porque es una verdadera mentira. Yo no puedo orar ni sentarme al frente ni poder servir al Señor libremente si odio a otro, o inclusive, que voy a hablar de este sentimiento el día de mañana, siento envidia por el otro, porque es muy diferente la envidia al odio, aunque solamente hay un paso para llegar a envidiar. Y también voy a hablar el día de mañana de la envidia que siente el narcisista y cómo carcome también a la persona narcisista, pero cómo también te puede influenciar a ti y cómo te puede hacer llegar a ti a que no logres tus propósitos de vida. Entonces tenemos que ser cuidadosos de hacer las cosas que Dios nos aconseja y mantener cuentas claras con Dios, no con el narcisista, con Dios, y perdonar al narcisista. No importa qué tan grande o qué tan pequeño haya sido lo que la persona narcisista te haya hecho, tenemos que perdonar, y Dios va a ser fiel también para perdonarte a ti y para volverte a levantar. Entonces, suelta ese rencor, ese coraje, esa situación de venganza que sientes en contra del narcisista, porque tú no debes de vivir con esto. Tú eres empático, tú eres un ser de luz, como así le llaman, ¿verdad? Pues ser de luz porque en realidad somos hijos de Dios, no porque seamos ángeles o tengamos algo dentro, sino porque en la misericordia de Dios Él nos limpia y nos hace relucientes nuevamente y nos vuelve a traer luz y esperanza. Pero el narcisista eligió vivir en la oscuridad. No sigas en la oscuridad en la que el narcisista te metió. Pero por eso, ese es el resultado de lo que es el narcisista. La transgresión del odio, de no ser empático, no que no sepa amar, sino que simplemente dejó que el odio se encarnara a raíz, eventualmente tal vez de relaciones o situaciones que vivió en la infancia también el narcisista. Pero vuelvo a repetir, nosotros como seres humanos tenemos el poder de la elección, porque Dios nos dio libre albedrío a todos, y el narcisista eligió llenarse de coraje, de enojo, de odio y de perversidad, a tal modo que el narcisista disfruta y ama el ver sufrir a otros. Entonces, quería hablarte sobre este tema del por qué el narcisista te odia tanto, y que no lo veas tan personal contigo. El narcisista en realidad odia su propia vida, se odia a sí mismo,
odia lo que tiene alrededor y nadie que viva bajo el trasfondo del odio puede ser feliz, aunque a ti te parezca que sí, realmente la Biblia dice muchas cosas con respecto al odio y si te pones a leer realmente la Biblia te vas a dar cuenta que el odio es un sentimiento que carcome y que bíblicamente hablando siempre va a traer negatividad a la vida de las personas. ¿Es feliz el narcisista? No, no lo es. Una persona que odia nunca va a poder ser feliz. Entonces, yo te invito a que tú también saques de tu vida el rencor que sientes en contra de esta persona para que no se convierta en raíces de amargura que después se puedan convertir en odio también. Espero que te haya gustado este video. Si quieres o necesitas coach porque no has podido superar la relación narcisista, si quieres pertenecer al grupo de oración para que te apoyemos en oración, tenemos un grupo de mujeres de Sanando el Corazón donde todos los jueves nos reunimos para orar unas por otras y ahorita estamos haciendo un curso de liberación después de la relación narcisista. Eres bienvenido, con mucho gusto. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.